Señor, tú eres maravilloso. Tómate unos momentos para adorar al Señor. Dile: Señor, tú eres maravilloso. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres hermoso. Tú eres glorioso, mi Rey. Te exalto, Señor. Te doy gloria, te doy honra, te doy gracias. Tú eres maravilloso, mi Dios. Tú eres maravilloso, mi Señor. Tú eres maravilloso, mi Dios. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Díselo una vez más. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú, pues no hay nadie como tú. Quiero, antes de comenzar con esta enseñanza, compartir con usted que estaba a punto de renunciar a seguir escribiendo este mensaje que yo voy a compartir con usted. Durante todo el día había estado orando, había estado leyendo y sinceramente no sentía claridad en realidad acerca de lo que el Señor quería que compartiera yo hoy. Pero durante la mañana, en mi devocional, en mi tiempo de búsqueda con Dios, estuve leyendo un pasaje del libro de Segunda de Crónicas que he leído muchas veces, pero esta mañana impactó mucho mi corazón y pensaba yo en la mañana, creo que yo tendría que predicar algo acerca de esto porque realmente es maravilloso, pero no veía la manera de cómo organizar un mensaje. Así que cuando llegué a la iglesia a las 6 de la tarde, todavía con una actitud de expectativa y de oración para recibir algo de parte de Dios, se me vino el pasaje que estuve leyendo hoy por la mañana y que me impactó mucho y pensé en hacer una enseñanza en relación al tema. Comencé a escribir, usé el pasaje que me impactó, comencé a escribir el mensaje y de repente me empecé a sentir un poco complicado, empecé a sentir algunas limitaciones y como que los pensamientos realmente no se ajustaban, y llegó un momento donde cerré el iPad, abrí mi archivo, mi carpeta de predicaciones donde hay cientos y cientos de mensajes en busca quizá de alguna palabra que el Señor quisiera que yo compartiera de algo que ya había escrito antes. La Biblia dice que el hombre saca del buen tesoro de su corazón cosas viejas. Todo maestro y escriba docto en el reino saca cosas nuevas y cosas viejas de su tesoro. Pero cuando estaba a punto de rendirme, algo me dijo: no, es que este tema realmente es algo maravilloso que yo tengo que compartir hoy con la iglesia. Y seguí escribiendo y entonces sentí que el Espíritu Santo vino sobre mí de una manera inspiracional y comencé a escribir hasta que terminé el mensaje. Hoy usted va a escuchar uno de los mensajes más maravillosos de las Escrituras, no del pastor Ricardo Arana, de las Escrituras, una de las historias más maravillosas que usted pueda leer y que seguramente les será de muchísima bendición. Por eso hoy, cuando estaban cantando, realmente sentía la presencia de Dios y me di cuenta que tenemos un Dios tan pero tan maravilloso, que nos habla, que nos enseña, que realmente quiere mostrarnos tantas y tantas cosas bellas que Él ha hecho y que quiere hacer, que sinceramente me siento muy conmovido y le doy gracias a Dios por no permitir rendirme en hacer la enseñanza y poder terminarla y hoy poderla compartir con usted. Por eso le invito a que tenga hoy mucha expectativa, que abra su corazón y a que le dé un fuerte aplauso a este Dios tan especial y tan maravilloso que tenemos, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Den ese aplauso con más fe, gloria a Dios. Con más amor, gloria a Dios.
Señor, te adoramos. Oh, quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Dile, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como, pues no hay nadie como tú. Dile, no hay nadie como tú. Dile al Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi Señor. Derrama tu Espíritu Santo en esta noche, Señor. Yo sé que este mensaje puede cambiar la vida de alguien hoy, Señor. Yo sé que este mensaje, Señor, puede tocar lo más profundo de alguien, Señor, aquí en la iglesia o allá, Señor, donde nos están viendo a través de internet, Señor. Yo sé que este mensaje puede tocar y cambiar la vida de una persona, Señor, en esta noche. Por eso pido que la gracia, la unción, la sabiduría de lo alto sea sobre mí, sobre este pueblo, y que esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, pueda sembrarse en lo más profundo del corazón de la iglesia. Amén y amén. Den un aplauso al Rey, por favor. Muchas gracias. Ya está expectante, ¿verdad? Hasta yo estoy expectante. Quiero que tomen su lugar, sean todos bienvenidos en esta noche. Doy gracias a Dios por este enorme, enorme privilegio que nos concede de poder estar delante de su presencia, en su casa, en su iglesia, con su familia, para adorarle, para exaltarle y para oír su palabra. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Iglesia, escúcheme bien, escúcheme bien. Tenemos un tesoro. Tenemos un tesoro, iglesia. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuánto lo creen? Tenemos un tesoro maravilloso. Pero sin más preámbulo, vamos a la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versos 12 al 13. ¿Están listos? ¿Está lista, iglesia? Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, por favor. Quiero usar la Nueva Traducción Viviente. Creo que todos los pasajes son con la Nueva Traducción Viviente. Quise que fuera lo más claro posible. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La historia del rey Manasés, yo le he dicho en distintas ocasiones que para mí algunos de los libros más fascinantes en las escrituras son los libros de los reyes y de las crónicas. Yo creo que son
algunos de los libros que más disfruto de su lectura, que más aprendo, que más me edifican y que más me entretienen, que más me ministran. Y bueno, no fue la excepción cuando hoy por la mañana leía Segunda de Crónicas. Precisamente voy en esta parte de la Biblia y me topé con este pasaje que, como ya le mencioné antes, había leído en otras ocasiones, pero que hoy sinceramente me impactó mucho y sentí en mi corazón que yo tenía que hablar de esto. No quizás hoy, pero quizás en algún momento. La historia del rey Manasés, como le decía, es una de las más asombrosas en toda la escritura, y usted hoy va a entender por qué. Una historia que nos habla de redención, pero también de la increíble misericordia de nuestro Dios a favor de aquellos que se vuelven a Él de todo corazón. Y a mí me gustaría que usted se tomara el tiempo de leer con calma la historia del rey Manasés en su casa, así que subraye, anote o déjelo por ahí de tarea para que usted lo pueda leer con más calma y usted se dé cuenta de todo lo que hoy vamos a hablar y lo pueda comprender con un poquito más de profundidad. La historia no comienza nada bien, esa es la realidad. La historia no comienza nada bien. Este rey Manasés fue uno de los reyes más corruptos que podamos encontrar en toda la historia de la Biblia. Es uno de los reyes más corruptos. Y probablemente tengo algunas cosas que el Señor me mostraba. Probablemente porque comenzó a reinar a una muy temprana edad. Él comenzó a reinar a los 12 años. La sucesión de los reyes en esta época funcionaba así. Cuando el rey en vigencia moría, el hijo sucesor del trono tenía que asumir el reino, y en algunas ocasiones pues no tenía ni siquiera la edad conveniente para comenzar a liderar. Sin embargo, hubo algunos reyes que, como Manasés, comenzaron a reinar desde muy temprana edad, a los 12 años de edad. Así que Manasés comenzó a reinar a una muy temprana edad, lo cual considero puede ser una de las razones de su total desvío, probablemente su inexperiencia, y también que era muy común en esta época la gente incorrecta a su alrededor. Este fue el caso de otros reyes también. Esto fue la razón de su lamentable pero muy lamentable desempeño como líder del reino del sur, del reino de Judá. Manasés, mire, usted lo puede leer con calma en su casa, pero le voy a enumerar algunas de las cosas, porque Manasés era una fichita de verdad. Manasés fue un rey dado a la idolatría como pocos. Esto inclusive a niveles raramente vistos en los liderazgos del reino de Judá. La Biblia dice que hizo lo malo delante de los ojos del Señor, porque siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Manasés, solo por dar algunos ejemplos del nivel de corrupción, construyó toda clase de lugares de culto a deidades paganas. Hizo muchos santuarios, además del templo que existía ya, el templo de Salomón. Construyó muchos otros santuarios alrededor de la nación que eran dedicados a deidades paganas. Levantó altares a ídolos, adoró a los astros, sacrificó a su propio hijo, arrojándolo al fuego como una ofrenda a una de estas deidades paganas que demandaba supuestamente el sacrificio de bebés casi recién nacidos como una ofrenda. Este hombre se dio enteramente a la hechicería, a la adivinación, a la brujería, e inclusive llegó a consultar a los muertos por medio de mediums. Todo lo que este rey hizo era totalmente repudiado por Dios. Usted lo puede leer con detenimiento en su casa. Ahora, usted se dará cuenta ya de la clase de persona que era Manasés y de todo lo que hizo, la clase de liderazgo y cómo hundió a la nación en una época de oscuridad, porque cuando un rey era corrupto, inevitablemente arrastraba a toda la nación detrás de él. Y entonces, una de las cosas que más me llaman la atención a mí en relación
a Manasés es que fue hijo, escuche esto, es bien importante, fue hijo de uno de los reyes más fieles y rectos delante del Señor, uno de los reyes más queridos, Ezequías. Esa historia también es fascinante. Si usted va un poquito más atrás a la Biblia, de la historia de Manasés, puede encontrar la historia de Ezequías, una historia realmente maravillosa. Ezequías fue padre de Manasés. Todo lo contrario a él, todo lo contrario, un hombre de gran fe, un hombre de gran confianza en Dios, un rey que guió a la nación entera a la confianza y a la devoción al Señor. Ezequías vio la mano de Dios obrar con poder como casi ningún otro rey, amigo de uno de los profetas más importantes de las Escrituras, el profeta Isaías. El hombre experimentó un milagro de sanidad que llamó la atención inclusive en otras naciones paganas. El milagro de sanidad en la vida de Ezequías, lo cual usted puede leer, y le dejo la curiosidad para que lo lea. Ese milagro de sanidad que experimentó Ezequías se oyó hasta la lejana Babilonia, de donde enviaron, por cierto, personas a corroborar y a saludar al rey después de ese poderoso milagro. Pero mi pregunta ahora es, ¿cómo una persona con semejante ejemplo puede llegar a ser diametralmente opuesta? O sea, y me gustaría analizar esto porque tiene algunas enseñanzas bien importantes para nosotros hoy. ¿Cómo una persona con semejante legado, con semejante ejemplo, puede llegar a ser completamente distinto, diametralmente opuesto? Porque su padre fue un hombre fiel, un hombre devoto, un hombre creyente, un hombre piadoso. Ahora en la vida de Manasés era totalmente otra cosa. Y me gustaría que analizáramos este caso en particular, porque podemos recibir mucha enseñanza y edificación, y así también podemos aprender algunas cosas que nos van a beneficiar muchísimo. Voy a abordar algunos temas que van a abarcar distintas áreas, pero todas nos van a bendecir. Lo primero que yo quiero abordar es el tema de la falta de mentoría y de formación en la vida de Manasés. Fue muy probable que una de las razones por las que Manasés realmente llegó a corromperse de tal forma es que realmente nunca fue formado, nunca fue mentoreado, como en el caso de Salomón. Algo que me impactó mucho cuando Dios me mostró hace años atrás acerca de por qué, cuando Dios se le aparece en sueños a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé, Salomón dijo: Señor, dame sabiduría para gobernar a la nación. Yo siempre me había preguntado, porque eso fue del corazón. Eso era algo que había en el corazón de Salomón, el anhelo por la sabiduría, pero eso le vino por su padre. Y en el libro de Proverbios él lo explica claramente, que su padre le instruía y le decía: hijo mío, atiende a mis razones, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la sabiduría, adquiere sabiduría, sobre todo, ante todas las cosas adquiere inteligencia. David hizo un muy buen trabajo en la vida de Salomón para educarlo y para formarlo como el próximo rey de la nación de Israel, de tal manera que cuando Salomón le tocó el turno para ocupar el trono, el hombre tenía un corazón preparado para ser líder. No así con Manasés. Manasés, aparte de que comienza muy pequeño, muy probablemente por la historia de Ezequías, el cual fue un hombre extremadamente ocupado, no hubo quizás esa mentoría y esa formación. Es evidente que aunque Manasés comenzó a reinar siendo casi un niño, no tenía realmente conocimiento de Dios. Es una de las primeras cosas que me saltan a mí de la vida de Manasés. Manasés fue un hombre que no tenía conocimiento de Dios. Este ha sido uno de los principales fallos en la vida de padres creyentes, y me refiero a padres importantes. Por ejemplo, Elí el sacerdote, Samuel el profeta, son claros ejemplos, entre otros, de cómo padres devotos, padres creyentes realmente hacen un mal trabajo en cuanto a la educación y la formación de sus hijos. No los encaminan por los caminos de Dios. Entonces es muy claro que Manasés no desarrolló su comprensión acerca de Dios a la luz de la relación que su padre Ezequías tuvo con él. Para Manasés, la realidad de un único Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, no era el fundamento de sus convicciones personales.
Entonces ese es un factor importante que yo veo ahí. La falta de mentoría, la falta de formación que probablemente sufrió Manasés. Quizás Ezequías no tuvo tiempo para educar a este futuro rey de la nación. Probablemente él no creía que iba a partir en el momento que partió. Yo no sé. El asunto es, aunque sí sabía, Dios le concedió 15 años más de vida. Usted puede leer la historia. Por lo menos sabía que tenía 15 años más de vida para preparar al próximo rey. Ahora, aunque no se menciona mucho del origen de su madre, y esto es algo que también yo consideraba, es muy probable que ella procediera de una de estas naciones paganas de las cuales el Señor había advertido a no adquirir parentesco con ellas. Este fue otro de los errores más comunes de los reyes de esa época. Ahora, Salomón fue un claro ejemplo de eso. La Biblia dice que las mujeres de Salomón desviaron su corazón. Comenzó a entablar relaciones amorosas con mujeres paganas, mujeres que no creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que practicaban todo tipo de culto a deidades paganas y todo tipo de cosas. Entonces, es muy probable que Manasés haya tenido una madre que no era judía, una madre que no pertenecía a la nación de Israel, probablemente una madre de alguna de estas naciones que antes habitaron la tierra prometida y que quedaron viviendo entre el pueblo de Dios, que no fueron expulsados. Y entonces por ahí fue donde le vino esa corrupción. Esto sucedió en la vida de muchos reyes, se casaron con las mujeres incorrectas. Esto nos enseña otra cosa bien importante. Primero hablamos acerca de la necesidad de, como padres creyentes, poder inculcar en nuestros hijos el temor y el conocimiento del Dios verdadero, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué grande responsabilidad tenemos como padres creyentes en educar a nuestros hijos en el temor y en la sabiduría de Dios. Pero ahora también aprendemos de esta historia a elegir sabiamente la persona con la que decidimos pasar el resto de nuestras vidas. Y esto va dirigido a las personas solteras. Alguien diga amén. O sea, la persona con la que decidimos unir nuestra vida para formar un hogar puede ser determinante en la formación y en la estructura de nuestra descendencia. Qué importante que entendamos que la persona que elegimos para nuestra compañera o compañero, según sea el caso, tenga las mismas convicciones, los mismos anhelos y la misma fe en Dios que nosotros. Esto por sí mismo sería un tema aparte, pero lo tocamos porque se tiene que mencionar, porque es muy probable que esta haya sido también parte de la historia. Qué importante es la persona con la que tú, joven o jovencita, decides unir tu vida para formar un hogar. Y es determinante totalmente en la clase de hijos, en la clase de descendencia que tú le vas a levantar al Señor. Ahora, otro factor, vea, van 3 factores aquí. Otra cosa que también debemos notar es que muchas veces los reyes de Judá, particularmente algunos de estos reyes, por cierto, algunos de los mejores reyes, incluido el rey Josafat, que fue otro de los más famosos junto con Ezequías, entablaban relaciones de amistad con otros reyes completamente impíos. O sea, estos reyes piadosos tenían la mala costumbre de entablar relaciones de amistad o de hermandad entre naciones. Se confederaban, hacían cosas contra otros ejércitos. A veces se unían como consecuencia de que otros reinos comenzaban a amenazar su seguridad. Se confederaban, se unían, hacían alianzas, hacían pactos, y muchas veces las cosas no resultaban bien. Inclusive hablando acerca de la historia del rey Josafat, eso pasó. Es más, el caso de Josafat con sus hijos es muy similar al caso de Ezequías con sus hijos, por causa de que Josafat entabló relación con reyes impíos, y sus hijos de Josafat se casaron con las hijas de esos reyes, y después lo que sucedió ahí fue un desastre, que no tengo tiempo para tocar el tema, pero vea usted qué fascinante es la historia de los reyes y de las crónicas, para que usted se interese en esta clase de libros tan poderosos en realidad. Entonces, repito, muchas veces los reyes de Judá entablaban relaciones de amistad con otros reyes totalmente impíos, como ya le mencioné el caso de Josafat, quien también tuvo un hijo con una historia similar a la de Manasés. Aquí sí quiero tocar el verso, Segunda de Crónicas capítulo 20, verso 35. Dice la palabra de Dios:
tiempo después, Josafat, rey de Judá, hizo una alianza con el rey Ocosías de Israel. Antes había sido amigo de Acab y ahora era amigo de Ocosías, hijo de Acab. Hizo una alianza con el rey Ocosías de Israel, quien era un hombre muy perverso. Escuche bien, es muy probable, volviendo a Manasés, es muy probable que Manasés estuviera rodeado de personas incorrectas. Es muy probable que Manasés estuviera rodeado de personas incorrectas, gente que no tenía temor de Dios y que pudo haber sido una terrible influencia sobre su vida, siendo él un rey muy joven y muy inexperto. La gente incorrecta puede ser una influencia negativa en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos. Personas que pueden estimularnos inconscientemente a torcer nuestros caminos delante del Señor. Qué importante es la gente con la que tú te relacionas de manera cercana. La gente que tú consideras tus amigos, tu gente cercana. Tienes que cuidar que sea gente que pueda ser de edificación, que pueda ser de inspiración y que pueda ser de bendición, y no todo lo contrario. Muchas veces no consideramos nosotros la clase de personas con las que nos rodeamos. No que tengamos que salir del mundo porque no nos podemos juntar con nadie, no, pero nosotros elegimos nuestras amistades. ¿Alguien dice amén a eso? Nosotros elegimos la gente con la que decidimos invertir nuestro tiempo, la gente cercana, las amistades de nuestros hijos. Personas, repito, que pueden estimularnos inconscientemente a torcer nuestros caminos delante de Dios. Eso es lo tercero. Pero hay una cuarta cosa. Otro factor en contra de Manasés era que no atendía a las palabras que Dios le enviaba a través de los siervos de Dios. En 2 de Crónicas capítulo 33 verso 10, la Biblia dice claramente: el Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. 2 de Crónicas 33, 10. Dios enviaba a sus siervos, los profetas. Dios enviaba a sus mensajeros para traer palabra de Dios a la nación, para traer palabra de Dios a los reyes, para traer palabra de Dios a los líderes. Sin embargo, Manasés no atendía a las palabras que Dios le enviaba a través de sus siervos. Mire esto. Dios trató de enderezar el camino de Manasés y lo hizo en distintas ocasiones. Cuando usted lee los relatos comparados de 2 de Crónicas y también en el libro de los Reyes, porque la historia se encuentra en ambos libros, usted se da cuenta de que Dios en reiteradas ocasiones enviaba a sus siervos para advertir a Manasés, para tratar de que Manasés enmendara su camino. Pero él no hacía caso. Diga conmigo, no hacía caso a lo que el Señor le hablaba. Y este fue otro de los errores de muchos reyes de la época, pero también es el error de muchos creyentes en la actualidad. El Señor nos habla a través de hombres y de mujeres de Dios, personas que Él nos ha puesto para que nos enseñen, nos instruyan y nos inspiren en los caminos de Dios. Y debemos, escuche bien, prestar atención con claridad y con prontitud a las cosas que Dios nos enseña y que Dios nos muestra a través de los siervos de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Cerrar nuestros oídos a la voz de Dios a través de sus ministerios puede ser un error muy grave en nuestras vidas. Dios nos habla constantemente, pero muchas veces nosotros no queremos oír. Tenemos que ser gente enseñable, tenemos que ser gente con un oído dócil, tenemos que ser gente que tiene en alta estima a los hombres y mujeres de Dios y que entiende que Dios habla muchas veces a través de ellos para enseñarnos, para inculcarnos y para guiarnos por el camino de su voluntad. Mire, Dios nos ama tanto que por eso nos ha dado líderes espirituales que nos ayuden a conocer a nuestro Señor, que nos ayuden a caminar por sus caminos sin desviarnos a la derecha y a la izquierda. Entonces, qué interesante que hemos aprendido por lo menos 4 razones por las cuales Manasés pudo haberse torcido de la manera en la que se torció, pudo haber actuado de la manera en la que actuó. Cada una de ellas es una razón totalmente válida.
Y entonces sucedió lo inevitable. Vamos a este asunto. Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 11. Después de muchos años de Manasés conducirse de la forma que yo ya le mencioné, guiando, arrastrando a toda una nación hacia la idolatría, alejándolos de Dios, pervirtiéndolos, corrompiéndolos, y él mismo corrompiéndose con su familia por muchos años, pasó lo que era inevitable. Segunda de Crónicas 33, 11, por favor. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz y lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Manasés fue guiado por Dios a la escuela de la dificultad, a la escuela de la adversidad, a la escuela de la angustia, a la escuela del sufrimiento. Hay personas que dicen que esa es, en muchos de los casos, la mejor escuela para muchas personas. Manasés fue derrotado y fue llevado cautivo a Babilonia, donde, dice la palabra de Dios, pusieron un aro en su nariz, cosa que solamente se aplicaba a los esclavos de la época. A los esclavos de la época se les horadaba la oreja o se les horadaba la nariz como símbolo, como señal de que eran propiedad de otra persona. Alguien dice amén, gloria al Señor. Le horadaron la nariz, lo convirtieron en un esclavo, lo sujetaron, lo metieron en una celda pestosa, lo torturaron y lo sujetaron con cadenas de bronce, dice la Biblia, y se lo llevaron a Babilonia. Finalmente, Dios tuvo que intervenir en su misericordia para que Manasés tuviera la oportunidad de arrepentirse. Aquí surge algo que me conmovió. Esto Dios lo hizo quizá por amor a Ezequías, su padre. Maravilloso. O sea, a veces yo me pregunto, ¿por qué Dios? Porque de verdad, cuando usted lee la historia de Manasés y usted ya ha leído la historia de todos los demás reyes, se da cuenta de que Manasés se llevaba a muchos reyes impíos de calle, incluyendo a los de Israel, que fueron los más impíos de todos. Se llevaba de calle a muchos reyes. Sin embargo, y yo me preguntaba, ¿por qué Dios, en vez de remover a Manasés y juzgarlo como hizo con otros reyes? Y usted lo puede leer en la Biblia. ¿Por qué Dios, en vez de remover a Manasés y juzgarlo, le da la oportunidad de volverse a él a través de la angustia? Para mí, la respuesta tiene que ver por la fidelidad y el amor a Ezequías, su padre. Y esto me enseña algo que es maravilloso. Escúchame, iglesia, qué importante que nosotros entreguemos nuestras vidas al Señor. Qué importante que nosotros busquemos a Dios con devoción, con honestidad. Qué importante que seamos gente fiel y que caminemos en los caminos y en la voluntad del Señor, porque quizá esto puede garantizar la misericordia de Dios a nuestros hijos o a otros seres amados a quienes Dios puede extenderles su gracia y su amor por causa de nuestra fidelidad y de nuestro compromiso y amor por Él. Alguien le puede dar la gloria a Dios, aleluya. Apláudale a Jesús, amén. Me da pena cuando algunas personas, cuando creyentes, no llegan a dimensionar la importancia que tiene su fidelidad a Dios. No alcanzan a dimensionar la importancia que tiene su compromiso con Dios, su amor por Dios, su búsqueda de Dios, y cómo esta puede afectar de una manera poderosa la vida de su descendencia. Yo me encuentro en la historia de los reyes en un sinnúmero de ocasiones cómo Dios tuvo misericordia de los hijos de David, por ejemplo. La Biblia dice que Dios extendía su misericordia por amor a David, y por amor a David, y por amor a David. Beneficiaba a alguien, ayudaba a alguien, salvaba a alguien, perdonaba a alguien. Y Dios dejaba muy claro en las escrituras que lo que había hecho, lo había hecho no necesariamente porque la persona lo merecía. Escuche,
Manasés no merecía la misericordia que Dios le extendió. Sin embargo, gracias a que tuvo un padre devoto, un padre fiel, un padre creyente, un padre que amó a Dios, un padre que sirvió a Dios, un padre que hizo la voluntad de Dios, el Señor le mostró y le extendió y le dio esta gran oportunidad a este rey tan corrupto. Qué importante lo que tú hagas. Qué importante lo que tú hagas, padre de familia. Qué importante lo que tú hagas, madre. Qué importante lo que tú hagas, joven, que ahorita te rasca la cabeza y dices: aquí, a mí eso en qué me aplica. Un día vas a tener hijos, un día vas a tener descendencia, un día va a venir una generación de gente de tus lomos, como dice la palabra. Y sabrás que lo que tú hagas hoy, la relación que tú tengas hoy con Dios, el amor que tú tengas por Dios, la dedicación, la devoción, la búsqueda, tu relación personal, tu intimidad con Él, pueden garantizar que Dios le extienda su misericordia a tu descendencia y a tu generación. La mejor manera de tú salvar tu generación es tú mismo comprometerte con Dios, hacer su voluntad y amarlo con todo tu corazón. Gloria al Señor, porque eso no solamente te puede salvar a ti, sino que también puede salvar a tu descendencia. Dar un aplauso a mi Jesús, por favor. Yo decía, ¿por qué? En otras ocasiones vemos cómo hubo reyes hubo un rey que gobernó 2 días en Israel. Imagine usted la clase de rey que no duró ni 2 días. Apenas tomó el trono, lo mataron. Sin embargo, Manasés, escuche bien, vivió uno de los reinados más longevos, más de 50 años. Ni su papá Ezequías. Su papá Ezequías creo que gobernó por 20 y pico de años, 25, 28 años. Qué grande la misericordia de Dios por causa del amor a Ezequías. Y entonces esto nos enseña la importancia de que nosotros no nos veamos como entes aislados y desconectados de otros. Somos eslabones en una cadena generacional que puede bendecir o que puede maldecir. Podemos bendecir a nuestros hijos y también los podemos maldecir. Podemos favorecerlos o podemos perjudicarlos. No con nuestras palabras, con nuestro ejemplo, con nuestra genuina relación personal con Dios o la ausencia de ella. Ahora, recuerde, ¿dónde está Manasés ahora? Manasés está como un esclavo con una gran argolla perforando su nariz, atado con cadenas de bronce, en una celda oscura y maloliente, probablemente torturado, y en una nación sumamente distante y lejana de lo que un día fue su hogar. Encontramos a Manasés ahora en su momento más oscuro y de más angustia. Escuche, pero lo que sucede a continuación es asombroso. ¿Cuántos están listos? Escuche, Segunda de Crónicas 33, 12, 13, que con este texto empezamos. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Algo había en el corazón de Manasés. Si lo sembró Ezequías, si lo sembró Isaías, si lo sembró cualquiera de los profetas, en algún momento cuando su corazón estaba cerrado, cuando su corazón estaba duro, cuando su corazón estaba necio, cuando su corazón estaba completamente torcido, algo había quedado por ahí escondido en lo más profundo de su alma. Y dice que cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló. Escuche, se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Y cuando oró,
el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Oh Padre Santo. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Y entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Escuche bien, porque esto que sucede aquí es sumamente asombroso y digno de analizar y digno de meditar. Porque en un momento de angustia, en un momento de desesperación, Manasés toma la mejor decisión de su vida. ¿Y cuál fue esa decisión? Arrepentirse y humillarse delante de la presencia de Dios. Alguien dice amén a eso. Manasés se humilló ante la presencia de Dios en oración, y vaya que el hombre oró con todo su corazón, y la oración fue tan genuina y la oración fue tan llena de arrepentimiento que la Biblia dice que el Señor se conmovió. ¿Sabe qué significa que Dios se conmovió? Cuando usted se conmueve, ¿sabe cuál es la evidencia más clara? De que sus ojos de repente se ponen vidriosos, como cuando usted quiere comenzar a llorar. Cuando usted se conmueve, siente que sus ojos ahora se comienzan a enjugar, como si usted quisiera soltar una lágrima. Eso fue lo que le pasó a Dios como resultado de la oración de un hombre impío que ahora le estaba entregando y le estaba rindiendo su vida a Dios con todo su corazón. Dios se conmovió. ¿Por qué? Y escuche bien esto. Una oración del corazón en humillación y quebrantamiento puede cambiar nuestra vida. No me oíste lo que acabo de decir. Una genuina oración de humillación y de arrepentimiento, una genuina oración de quebrantamiento delante de Dios puede cambiar toda nuestra vida. Y eso fue exactamente lo que sucedió en la vida de Manasés. Dios lo escuchó y no solamente lo perdonó, porque eso fue lo que pasó. Dios no solamente lo perdonó, le perdonó todo lo que había hecho, le perdonó toda la idolatría. Escúchame, para que tú veas la dimensión de Dios tan grande y misericordioso que tú y yo tenemos. Dios no solamente lo oyó, sino que le perdonó la idolatría, le perdonó la corrupción, le perdonó que haya quemado al hijo, le perdonó absolutamente todo lo que hizo. Alguien dirá, eso es injusto. Bueno, así de sorprendente, de asombroso y de sobrenatural es la misericordia de Dios, que ni siquiera el hombre es capaz de entenderla. Nosotros tenemos nuestros límites, aun cuando se trata de perdonar, pero Dios no tiene ningún límite. Alguien está aquí en esta noche, gloria al Señor. Mire lo que sucedió. Dios lo escuchó y no solamente lo perdonó, sino que al mismo tiempo le hizo una cirugía de corazón que le permitió a Manasés experimentar uno de los cambios más radicales que las escrituras testifican. Gloria al Señor. Escuche, eso es lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que se humilla delante de Él. El cambio fue asombroso. Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 15 al 16. Escuche bien, porque esto fue completamente sobrenatural. No se dan muchos detalles, pero ¿cómo fue que le perdonaron la vida a Manasés cuando él ya estaba preso? Cuando ya lo habían declarado un esclavo. Él ya no se pertenecía a sí mismo. Él era ahora un esclavo. Estaba a merced de la voluntad del rey o de la persona que lo había capturado. ¿Cómo salvó su vida? ¿Cómo hizo para salir de la celda? ¿Cómo fue que lo dejaron ir? Esas cosas están veladas, pero usted y yo tenemos sentido común y podemos entender claramente que algo sobrenatural tuvo que haber pasado para que este rey, que ya estaba cautivo, que probablemente ya estaba sentenciado a muerte, fuera dejado en libertad. Porque esa es la naturaleza y la clase de Dios poderoso que usted y yo tenemos. ¿Cómo salió de Babilonia? No lo sé. Tuvo que haber sido algo sumamente maravilloso. Como cuando aquellos ángeles entraron al lugar donde Pedro estaba encadenado dentro de una celda con una multitud de soldados afuera. Ya habían matado a otro hombre de Dios, creo Santiago, y ahora querían matar también a Pedro porque eso le gustaba a la turba judía. Y Herodes dijo, bueno, maté a uno y el pueblo se agradó. Y como son políticos, todo lo que hacen lo hacen por agradar a la gente. Dijo, ahora apreso a Pedro y lo mato y me gano a todo el pueblo y me reelijo las veces que quiera.
Pero la Biblia dice que la iglesia hacía oración incesante a Dios por Pedro en la prisión, y un ángel se le apareció a Pedro en la prisión. Y cuando Pedro despertó y miró al ángel, las cadenas de sus manos y de sus pies se soltaron, la puerta se abrió, los soldados se quedaron completamente inmóviles, como si no sucediera nada. Pedro y el ángel pasaron entre los ángeles, las puertas de la celda se abrieron, toda la prisión le abrió paso al ángel y a Pedro, y Pedro terminó en la calle preguntándose si todo había sido un sueño. Creo que ese nivel, mire, le estoy haciendo una película buenísima. Yo creo que ese nivel sobrenatural de escape fue lo que sucedió en la vida de Manasés. Porque yo me pregunto, ¿cómo le hizo para escaparse de Babilonia el tipo? Debió de haber sido algo muy, pero muy sobrenatural. Ahora, el asunto es que, ¿qué cree que fue lo que hizo Manasés? Segunda de Crónicas 33, 15 al 16. Escuche esto y sea testigo de una de las transformaciones más sobrenaturales en la historia de la Biblia. Manasés regresó evidentemente a Jerusalén, dice, y quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor. Por cierto, todo eso lo había hecho él, todo eso lo había levantado él, todo eso lo había puesto él. Esos dioses ajenos y ese ídolo que metió adentro del templo, un ídolo de la diosa Acera metido adentro del templo de Salomón, donde se suponía que debía estar el lugar más santo de todos. Hasta ahí Manasés llegó a poner un ídolo. Bueno, lo primero que hizo fue llegar de regreso completamente transformado, completamente renovado, completamente asombrado por la misericordia y la bondad de Dios, y comenzó a destruir todo lo que había edificado antes. Alguien le puede dar la gloria a Dios. Quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor, derribó todos los altares que antes él había construido en el monte donde estaba el templo, y todos los altares que había en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Después restauró el altar del Señor y ahí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias. Y escuche bien lo que sigue: también alentó al pueblo de Judá para que adoraran al Señor, Dios de Israel. Dele un aplauso a nuestro Dios, por favor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Eso es lo que Dios hace en la vida de la gente. Manasés regresó a destruir, a restituir, a quebrantar todo lo que él había hecho antes. El cambio era asombroso. Todos los ídolos, todos los dioses ajenos, todos los altares, todas las imágenes, toda la podredumbre, toda la popó que había regado por todos lados con su perversión, regresó en un celo divino, en una transformación como pocas, a cambiarlo y a restaurarlo. Y dice la Biblia, y esto me impacta muchísimo, también alentó al pueblo de Judá para que adorara al Señor Dios de Israel. Antes de esta experiencia, Manasés había sido el causante de que toda una nación se alejara de Dios, de que toda una nación adorara a cuanto Dios pagano y sacrificara a sus hijos a deidades diabólicas. Como mucha gente hoy está sacrificando a sus hijos a este tipo de deidades diabólicas también. Y el mismo que los corrompió era el mismo que ahora los guiaba de regreso a los pies del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Dios le dio una segunda oportunidad a Manasés. Su misericordia fue tan abrasadora que Manasés regresó a Judá siendo otro. Todos los que una vez lo conocieron como un rey impío e idólatra no lo podían creer. Derribó todo lo que él había hecho antes. Algo similar ocurrió con Pablo, y la gente decía de Pablo cuando se convirtió: aquel que antes nos perseguía ahora predica la fe que él en otro tiempo asolaba. Y dice Pablo: glorificaban a Dios en mí. Así Manasés regresó, y todos los que una vez lo conocieron como un rey impío no lo podían creer. Derribó todo lo que había hecho antes. Porque eso, iglesia, es lo que el Señor puede hacer en la vida de una persona que se humilla delante del Señor. Aleluya. El mismo rey que arrasó a toda una nación al descarrío, ahora restituía su anterior proceder, guiando a todos hacia el maravilloso Señor que lo alcanzó en una celda oscura y apestosa en Babilonia,
y le mostró su misericordia. Ahora Manasés quería que todos corrieran a buscar a ese Dios maravilloso, lleno de amor y de misericordia, que aunque él había hecho todo para ser aborrecido, había hecho todo para ser desechado, había hecho todo para morir como otros reyes sin pena ni gloria, completamente aborrecidos de su generación, totalmente merecedor del juicio divino, encontró por fin al Dios que no había conocido antes, al Dios de su padre Ezequiel, al Dios del profeta Isaías, contemporáneo suyo, al Dios que él nunca se había dado la oportunidad de conocer. Un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, que aunque no lo merecía en lo absoluto, lo perdonó y lo transformó para siempre, para siempre. Manasés nunca más fue el mismo como resultado de esta poderosa experiencia con Dios. ¿Por qué no levantas tus manos ahora? Y comienzas a darle gloria a aquel que es tan bueno, aquel que es tan maravilloso, aquel que es tan misericordioso. ¿Por qué no rendirle tu vida a un Dios como este? Mire, escuche bien. Antes, Manasés le servía a un Dios que era tan malo que le demandaba la sangre de sus hijos en sacrificio. Y ahora estaba conociendo a un Dios que, aunque él había hecho todo lo que estaba a su alcance para ser enjuiciado y para ser rechazado por toda la eternidad, decidió extenderle su amor y su misericordia. Iglesia, por favor, ¿cómo no servir a un Dios como este? ¿Cómo no amar a un Dios como este? ¿Cómo no buscar y tener una relación personal con un Dios como nuestro Dios? ¿Por qué habríamos de vivir ignorando a un Dios tan bueno? ¿Alguien está aquí conmigo en esta noche? ¿Por qué habríamos de rechazar a un Dios con un amor tan, pero tan sobrenatural y tan fuera de nuestro alcance y de nuestra comprensión? ¿Por qué habríamos de endurecer nuestro corazón? ¿Por qué habríamos de rechazar esa oportunidad tan grande y tan maravillosa que Él nos da de poder acercarnos a Él con libertad? Les pregunto, ¿por qué todavía hay gente que no lo quiere conocer? Porque aún dentro de la misma iglesia hay personas que no tienen un interés genuino en relacionarse con Él de una manera cercana. ¿Por qué todavía hay gente con un corazón duro que no quiere oír su voz? Como si lo que Dios quisiera para nosotros fuera un mal. Dios quiere lo mejor. Dios quiere nuestra salvación. Dios quiere nuestra redención. Dios quiere nuestra transformación. Dios quiere hacer de nosotros personas nuevas. Dios quiere hacer de nosotros gente de la que otros puedan decir: mira lo que Dios hizo. ¿Te imaginas, iglesia? ¿Te imaginas a la gente
¿Te imaginas al pueblo? ¿Te imaginas a la nación lo que decían de Manasés ahora? ¿Te imaginas todo lo que se hablaba? ¿Cómo es posible? ¿Qué le pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Manasés, ¿qué fue lo que pasó contigo? Cuéntanos, cuéntanos. Estoy seguro que ahora el mismo rey que corrompió a la nación se paraba afuera de la puerta donde solían pararse los reyes para hablar al pueblo, a decirles: conocí a Dios como nunca antes lo había conocido. Tuve una experiencia con Él que nunca antes había tenido. Yo pensaba que este Dios era un Dios más, como los otros dioses a quienes yo seguía, pero este Dios no era igual. Este Dios era diferente. Este Dios, en mi momento de mayor oscuridad, me extendió su misericordia y su amor y me dijo: te perdono y te restauro para que no vuelvas más a ser el mismo que eras antes. Levanta tus manos a Él. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no adorarlo, iglesia? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no decirle: Señor, tú eres maravilloso? ¿Cómo no decirle: Señor, tú eres mi vida? ¿Cómo no decirle: Señor, Señor, tu amor es incomprensible? ¿Cómo no decirle: Señor, Señor, apenas te conozco? No puedo creer, Señor, lo que tú puedes hacer, Padre, pero hoy abro mi corazón, a la realidad de que tengo un Dios tan, pero tan grande, tan grande, tan grande, tan grande. Adóralo por unos momentos, iglesia. Adóralo por unos momentos. Vamos, no pierdas esta oportunidad. Esa es la clase de Dios que tú y yo tenemos. Esa es la clase de Dios que tú y yo tenemos. Te invito a que hoy, quizá como Manasés has vivido alejado de Dios. Quizás como Manasés le has dado la espalda al Señor antes o has ignorado sus palabras. Quizás estás viviendo una vida que no agrada y que no glorifica a Dios. Pero hoy te has dado cuenta de que este Dios no es un Dios que te quiere juzgar o un Dios que te quiera arrojar de su presencia para siempre, sino es un Dios que te quiere extender su amor, que te quiere extender su misericordia, su perdón y su salvación. Este es el momento para que le digas: Señor, me abrazo a ti, Señor, porque tú eres maravilloso. Aleluya. Acércame, Señor. Dile: quiero sentirte, quiero sentirte. Acércame, Señor. Canta la iglesia: quiero oírte, quiero oírte. Acércame, Señor. Quiero sentirte, quiero sentirte. Acércame, Señor. Quiero oírte, quiero oírte más y más. Dile: más y más, Señor. Quiero oírte más y más. Más y más. Más y más. Primer verso. Si tú no estás, mi deseo en ti habita. Has cambiado, dile, mi corazón, no me puedo alejar. Mami, Si tú no estás,
Espíritu Santo, acércame, dile. Acércame, Señor. Quiero sentirte, quiero sentirte. Acércame, Señor. Quiero oírte, quiero oírte. Acércame, acércame, Señor. Quiero sentirte, quiero sentirte. Acércame, Señor. Quiero oírte, quiero oírte más y más. Más y más. Más y más. Con tus manos arriba, iglesia, vamos. Unos momentos más, dile. Más y más. Oh, oh, más y más. Más y más. Más y más. Queremos más de ti, Señor. Queremos más. Dile, más y más. Yo quiero más de ti, Jesús. Yo quiero más de ti, Señor. Oh, yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más, Señor. Más y más de ti. Queremos más, dile. Queremos más, queremos más, queremos más. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, Espíritu de Dios. Queremos más de ti. Tu misericordia, más y más de tu amor, más y más de tu perdón, más y más de tu salvación, Señor. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Queremos más en esta iglesia, mi Dios. Queremos más, más y más. Dar un aplauso a nuestro Rey. Fuerte, fuerte, iglesia, vamos. Él no merece un aplauso sin pasión. Dar ese aplauso al Rey. Oh, más y más. Más. Terminé el mensaje de escribirlo y no tenía título. Y justo antes de subir a la plataforma, decidí que este mensaje se iba a llamar La asombrosa misericordia de Dios. Apláudele al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos gracias en esta noche. Gracias, gracias, gracias. ¿Cuántos han sido bendecidos en esta noche? ¿Cuántos han sido edificados en esta noche? Dele gracias a Él. Dele gracias a Él. Él es maravilloso. Maravilloso. Señor, derrama tu asombrosa misericordia sobre nosotros, Padre.
Aleluya. Gracias, mi Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Siento que he predicado uno de los mejores mensajes de mi vida, iglesia. Yo siento eso. Yo. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Jesús. A ti es la gloria, Señor. A ti es la gloria, Señor. Gracias, mi Señor. Tome su lugar un momento. No quisiera realmente despedir la reunión.